Señor Pekel, entonces, ¿qué estaría buscando la Corte Penal Internacional? ¿Para qué se metió en este proceso? ¿Solo porque la ONU le hizo la solicitud o de verdad hay una intención de entorpecer una negociación? Yo creo que está buscando protagonismo. Creo que la Corte Penal hasta ahora, la Corte Penal, distinto a los tribunales especiales para Ruanda, la antigua Yugoslavia y Camboya, que han sido bastante efectivos en juzgar verdaderos criminales de guerra, la Corte Penal hasta ahora no ha podido hacer nada. Entonces busca protagonismo. Estoy de acuerdo que la orden de arresto a Gaddafi, que seguramente ha cometido los crímenes que ha cometido, es prematura, se salta algunos de los procesos que la misma Corte Penal ha establecido en estos casos y por lo tanto es un evento mediático para causar un efecto, para hacer pensar a la gente que la Corte existe y que la Corte está impartiendo justicia cuando en realidad no lo está haciendo. ¿Cómo qué proceso se ha saltado? Los tiempos. Hay un proceso claramente que no se puede llamar a juicio o emitir una orden de arresto sino 6 meses después de que han pasado los eventos y se le ha dado al país la posibilidad de juzgarlos o de recopilar el material probatorio. Como decía profesor, estamos en el medio de una guerra civil tribal. Acá no hay blanco ni negro. Los rebeldes son, en su gran mayoría, exoficiales del gobierno de Gaddafi. Por lo tanto, en una guerra civil, con tantas zonas grises, donde no sabemos a ciencia cierta lo que está ocurriendo, donde la información ha sido una de las víctimas, salir con esta orden de arresto prematura entorpece el proceso y usted no está de ninguna manera impartiendo justicia. Con esta orden de arresto, señor Godme, ¿la Corte Penal Internacional estaría reconociendo como una autoridad legítima a los rebeldes? Porque finalmente le está pidiendo a ellos mismos que sean los que capturen a Gaddafi. La Corte Penal, en todo sentido, está siguiendo la misma práctica, la misma política que se emitió tomando como base la resolución 1973. O sea, abandonó por completo la política de neutralidad ante una guerra civil, abandonó por completo la política de prudencia en una guerra civil y, por tanto, asumió la posición con respecto a uno de los bandos enfrentados, y esto es completamente contraproducente desde el punto de vista diplomático y estratégico. Uno se puede poner a imaginar qué pasaría si Gaddafi vence en la guerra civil. ¿Cuál sería la actitud que tendría la diplomacia con respecto a los que apoyaron a los rebeldes? ¿Cuál sería la actitud que tendrían las potencias que apoyaron a Gaddafi? Por el contrario, eso es muy contraproducente. Ahora, y esto refuerza aún más el hecho de la ilegalidad de la resolución 1973, porque entre otras cosas contradice la mismísima naturaleza de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, numeral 7, principio de soberanía. A pesar de que invocaron el capítulo 7, que es la amenaza a la paz y seguridad internacionales, ese no fue el caso de Gaddafi. Ahora, Jason, podemos redondear el punto diciendo lo siguiente. Si la Corte Penal Internacional acusa a Gaddafi de criminal de guerra o de atentar contra la humanidad, pues podemos traer a colación los tribunales de Nuremberg y de Tokio que juzgaron a los criminales nazis. El tribunal transitorio de Nuremberg juzgó los crímenes, el crimen de agresión de Estado como el más crítico, el más grave que podía haber. Y si ese es el caso, entonces fácilmente podemos concluir que Sarkozy, Obama y Cameron, el primer ministro británico, están incurriendo en el delito de crimen de Estado. Algún día la Corte Penal Internacional tendrá que juzgar a estos criminales. Algún día la Corte Penal, para mostrar credibilidad y legitimidad internacionales, tendrá que juzgar a Bush y a Blair por haber invadido ilegalmente Irak. Es decir, la Corte Penal Internacional no puede quedar simplemente como una corte penal aplicada a casos africanos. Pero esta orden de arresto está buscando detener los casos por asesinatos a civiles, persecución, tortura, suficientes pruebas justificadas para una orden de arresto. Entonces, para nada. El señor Moreno Ocampo se basó simplemente en lo siguiente. Entrevistas a ex oficiales del ejército que están fuera del país. Entrevistas que hizo en 11 países a miembros que son de partidos en el exilio que se oponen a Gaddafi. Digamos, en algunos videos que no prueban nada, que no hay nada en el terreno. La comisión que mandó la ONU solamente se entrevistó con los rebeldes, no pudo haber hecho nada más. Digamos, hay una razón de fondo, puesto que la comunidad internacional sobreentiende que la resolución 1973 es ilegal, está tratando de pasar la guerra propiamente militar a la guerra de palabras, acusando infundadamente a Gaddafi. Señor Pekel, pero si no hay orden de arresto, si no hay un pronunciamiento internacional, se está justificando la muerte de los civiles. No, yo primero que todo sí disiento de Rafate en el tema de la legalidad. Yo pienso que el Consejo de Seguridad tiene un mandato para prácticamente decir lo que quiera. Y pienso que la resolución 1973 fue, desde el punto de vista internacional, legal, que es
demuestra todas las inconsistencias que hemos hablado acá, porque en otras partes no hay una resolución similar, porque Libia es un objetivo fácil, al igual que Gaddafi es un objetivo fácil, pero si ya se van a acusar, a castigar, como usted dice, los crímenes, ¿dónde está Bashar el-Assad? ¿Dónde está Abdullah Saleh? ¿Dónde están los otros que han cometido los militares de Sri Lanka, que cuando terminaban el conflicto contra los tigres tamil utilizaron tierra arrasada y mataron más de 20.000 civiles? ¿Por qué no están ellos sentados en el banquillo de los acusados en la Corte Penal? ¿Por qué el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado? El Consejo de Seguridad es un ente político y funciona con base en política de intereses. Rusia ha dicho que va a vetar cualquier resolución con Siria, pero Libia era un objetivo fácil, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Se saltan los procedimientos, la Corte Penal actúa de manera prematura, lo que dice el profesor Ganem es verdad. Las evidencias no son las evidencias que deben recogerse para llevar a alguien a la Corte Penal. La Corte Penal, si usted lee el Estatuto de Roma, es mucho más rígida en sus procedimientos, en sus evidencias, en el material probatorio, y no puede de un momento a otro emitirse órdenes de captura porque la comunidad internacional la está solicitando. Así no funciona la justicia y no debe funcionar así. Vamos a hacer una pausa comerciales y continuaremos debatiendo este tema, sobre todo ahondar en la parte de cómo, si la Corte Penal no tiene una estructura policial, va a ejecutar este arresto de Muammar al-Gaddafi. Ya volvemos. Han pasado 133 días desde que iniciaron las manifestaciones contra el régimen de Muammar al-Gaddafi. Ministros cercanos al dictador libio buscan en Túnez una salida negociada al conflicto. La oposición, representada en el Consejo de Transición Nacional y que sigue sumando reconocimiento internacional, dice que esa opción solo sería posible con el exilio del coronel y su familia. La ofensiva de la Alianza Atlántica continúa, pese a que Italia propuso el cese del fuego. La OTAN rechazó esa alternativa. La Corte Penal Internacional emitió orden de captura contra las cabezas del régimen libio cuando la crisis en el país magrebí completa 133 días. La prensa internacional registró este martes que una comisión de miembros del gobierno libio mantienen contactos en Túnez con emisarios internacionales. El objetivo de esos acercamientos es buscar una salida negociada a la crisis. Para los opositores a Gaddafi, el fin de las hostilidades solo podría ser posible a través de un acuerdo que contemple el exilio de Muammar al-Gaddafi y el reconocimiento del Consejo de Transición Nacional como representante del Estado libio. Según la BBC de Londres, los emisarios de Gaddafi negocian con enviados de Francia, Noruega, Egipto y Túnez. Italia, por su parte, propuso el cese de las acciones militares de la OTAN tras 100 días de ofensiva. Según la propuesta de Roma, esa opción permitiría aliviar la situación de los civiles con la creación de corredores humanitarios. Pero la Alianza Atlántica rechazó la opción y aseguró que detener la ofensiva crearía un escenario más peligroso para los civiles. Según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el conflicto ha dejado ya entre 10.000 y 15.000 muertos. A la cifra de víctimas mortales se agregan las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Libia. Antes de proferir la orden de captura contra Muammar al-Gaddafi, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había advertido sobre el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Según el fiscal jefe Luis Moreno Campo, el régimen de Gaddafi habría repartido entre sus tropas dosis de medicamentos para la disfunción eréctil y así provocar violaciones contra mujeres libias detenidas. El Consejo de Transición Nacional de Libia sigue sumando reconocimientos de la comunidad internacional. Francia y España ya habían reconocido al grupo opositor a Gaddafi como el representante legítimo del pueblo libio. Ahora Bulgaria y Croacia se sumaron al grupo de países que expresó reconocimiento a la oposición libia. En el continente americano, Panamá y Canadá fueron los primeros estados que le dieron esa distinción.